la élite del béisbol cubano ya es conocido, no dará inicio mañana como estaba previsto. Ello obedece a dificultades con el arribo al país de los uniformes de los equipos participantes. Señala la nota emitida por la Comisión Nacional de Béisbol que la no llegada de una parte imprescindible de los uniformes hace necesario postergar el comienzo del certamen. La producción de estos se concretó en el exterior, coordinada por la Federación Cubana de Béisbol con la marca Teammate. Se exploraron varias alternativas, pero a la postre no fue posible. Una segunda nota emitida en el periódico digital Hit proporciona más elementos. La misma explica que el director ejecutivo de la empresa Teammate para las Américas, Rafael Llames, dialogó con el órgano oficial del INDER sobre las causas que impidieron la llegada en tiempo de una parte de estos uniformes. El empresario explicó que tanto Teammate como la Federación Cubana trabajaron intensamente para hacer llegar las equipaciones de los equipos, árbitros y otros actores del evento. El cronograma permitía ubicarlas en Cuba hacia los días finales de septiembre y precisamente el día 20 del pasado mes iniciaron las entregas a Lantia Marítima SL, encargada del traslado por vía aérea. Sin embargo, Lantia explicó que debido a los impactos del huracán Ian en la región, las aerolíneas debieron cancelar vuelos y poco a poco se le da salida a las cargas con demora. De paso, se informó que ya inician los envíos con vistas a la Serie Nacional de Béisbol número 62. Y esta tarde viajó el equipo Cuba Sub-23 de béisbol rumbo al Mundial de la categoría con sede en Taipei de China. Tenemos más detalles con nuestro enviado especial, Pablo Otero. Al Aeropuerto Internacional José Martí asistió el vicepresidente del INDER, Ariel Sainz, para despedir al equipo en nombre del Consejo de Dirección del organismo deportivo. Sainz le transmitió tranquilidad y confianza a nuestros peloteros, mientras el capitán del conjunto, Andris Pérez, ratificó que pelearán por la medalla siempre anhelada por los aficionados del béisbol cubano. El viaje será muy largo, con pequeñas escalas en Francia y Corea, antes de arribar a Taipei de China, la sede del evento. Este es un reporte de Pablo Otero, enviado especial de la prensa cubana. Y la selección cubana de voleibol sub-21 años se dio hace solo minutos frente a Estados Unidos en la semifinal de la Copa Panamericana que se celebra en el Coliseo de la Ciudad Deportiva. Los nuestros cayeron en el primer parcial 21-25 y más holgado aún en el segundo 14-25, pero se recuperaron en el tercero para vencer 25-20 y en el cuarto 26-24. Finalmente Cuba cayó en tiebreak 15-12 después de haber tenido un parcial bastante ajustado. Fue el bloqueo de la Cápite que marcó la diferencia, pues Cuba fue superior ligeramente en ataque. De esta forma, el equipo antillano no logra su propósito de clasificar al Mundial de la categoría. Sobre este tema estaremos hablando en nuestra mesa de diálogo. Y Cuba se dio hoy 3-1 ante el primer elenco de Turquía en la sexta ronda de la Olimpiada Mundial de Ajedrez Sub-16. Los antillanos se vieron superados ante uno de los máximos favoritos del torneo, invicto con 12 unidades. Daniel Hidalgo y Leduard González en los tableros 1 y 2 salieron derrotados ante rivales de superior rango y más horas de vuelo en líderes internacionales. Tras este resultado, Cuba descendió al séptimo escaño y mañana tendrá tablero por medio el segundo elenco de Uzbekistán, que anda noveno con 8 puntos, al igual que nuestro país. Y los cubanos que vieron acción este viernes en la segunda fecha del Campeonato Mundial de Judo de Tashkent en Uzbekistán quedaron eliminados en primera ronda. Melissa Hurtado en 52 kilogramos cayó en su debut por Hanso Kumake ante la israelí Jeffen Primo, sexta clasificada en el ranking. La competidora del Medio Oriente mostró superioridad en el combate, aunque su victoria no llegó por una acción de proyección, sino cuando la mesa indicó el tercer chido y la descalificación para la cubana. Por su parte, Orlando Polanco en 66 kilogramos corrió la misma suerte ante el representante de Tayikistán, Nurali Emomali, por Wasari en regla de oro. Mañana saldrán al tatami por Cuba Arnaez Odelín y Magdiel Estrada. El medallero del evento permanece monopolizado por Japón, ganador de las 4 preseas de oro disputadas hasta la fecha. Además, acumula un medal de plata al hacer el 1-2 en la división de 66 kilogramos para hombres. Y así llega nuestra primera pausa en el noveno inning de los deportes. Al regreso, como ya les adelantaba, estaremos analizando la actuación de Cuba en este campeonato panamericano de voleibol sub-21 años. Doy toda mi confianza a Omar Linares ahora en este turno al bate. Ya se impulsa el lanzamiento, le tira, saca un batazo largo por la banda del left field. La bola se va elevando y maestro, póngale música, maestro. Esto es locura, amigo. ¡Locura! Yo soy así como Linares, sabroso. Bótala, Linares, bótala 1000 veces. Ahora es cuando era. El clase batazo ha dado Linares por el left field.
Momento para el análisis en el 9º inning de los deportes. Hoy para hablar sobre el voleibol cubano, específicamente el certamen que se realiza en nuestro país, en la Copa Panamericana, Copa Norseca Panamericana, bueno, por la presencia de Chile también, pero donde Cuba cayó precisamente hoy ante Estados Unidos en una de las semifinales. Para ello tenemos junto a nosotros a Arián Alejandro, que nos acompaña nuevamente. Bienvenido, buenas noches. Un placer compartir contigo, Alejandro. Por supuesto, saludar al resto del colectivo, a toda la audiencia. Una Copa Panamericana que deja sabor agridulce, claro, porque al final no se logra el objetivo que era conseguir el boleto, no tanto el título sino el boleto mundialista. Ahora, Arián, vamos a empezar por el partido de hoy. Correcto. Cuba pierde los dos primeros parciales, el segundo incluso de manera desproporcionada, pero sin embargo se recupera, muestra las armas, las herramientas que tiene para hacerle frente a este conjunto norteamericano, que creo yo lo que más llamó la atención fue su bloqueo, fue un bloqueo impresionante, pero Cuba logra derrotarlas en el tercer, el cuarto parcial incluso muy ajustado, y en el quinto llegaron a empatar 10-10, ese tiebreak. Nuevamente, quizás esos momentos decisivos no logra concretar Cuba y se lleva a Estados Unidos la victoria. ¿Qué ves de bueno o de malo en este desenlace? Recordarás, Alejandro, en conversación que tuvimos cuando hacíamos previa al Campeonato del Mundo y me hacías una pregunta similar de qué ocurre dentro de un mismo partido en las selecciones cubanas y estas dos caras que suele mostrar. Porque cuando uno mira los dos primeros sets, yo decía, bueno, esto es un 3-0 claramente. No quería pensar así por ser cubano, por tener la esperanza, pero parecía un 3-0 claramente. Sobre todo ese 25-14, donde además el equipo se desplomó en todos los sentidos, en el recibo, en las pocas oportunidades de ataque. De hecho, el dato revelador del segundo set, Alejandro, es que de los 14 puntos que consiguió Cuba, 10 fueron por errores de Estados Unidos. Es decir, Cuba solo por acciones propias hizo 4 puntos. Esto te da la medida de lo que fue el segundo set para Cuba. Y uno decía, bueno, ¿cómo moralmente ese equipo se puede levantar? Yo creo que al final saca a relucir un poco entre el talento que tiene esta generación, que lo hemos dicho en otras ocasiones, 6 jugadores 2 metros o más. Esto no era habitual en las generaciones del voleibol cubano. Hemos tenido, por supuesto, jugadores de más de 2 metros. Pero que en una misma generación se juntaran 6 de 2 metros o más, no es lo habitual. No, y no es que el hecho de que tú midas más de 2 metros, eso garantice que seas un buen jugador de voleibol, pero es un campo adelantado. No, es un campo adelantado, es un deporte donde la estatura es importante. Claro, aquí quien rompe ese molde, para mí el mejor jugador de Cuba en este campeonato panamericano. Si bien el mejor, en teoría, debió ser Alejandro Miguel González, que es quizás el que más aportó en cuanto ofensivamente. El más talentoso, pero estás hablando de Camino. Exacto, Brian Camino. Hoy fue el que se echó el equipo encima en el momento clave, tercer y cuarto set. Estamos hablando de que rompe el molde de Alejandro porque mide 1.84 y a eso sumarle, señores, que no viene de la pirámide, viene, como decimos popularmente, de la calle. ¿Cómo es posible? Porque lo comentaba con otros colegas, incluso al cierre del partido decíamos, en béisbol, en fútbol, usted puede a veces venir o estar fuera de la pirámide, pero se juega en la calle hasta cierto punto, o usted puede jugar en la liga azucarera en el béisbol, no sé, hay alternativas, y el fútbol más de lo mismo, pero en el voleibol, ¿cómo es posible ver a ese Brian Camino con tanto talento venir de la calle? No es lo habitual. Sí, tampoco. El voleibol que se le llama un deporte de laboratorio, sobre todo en nuestro país no hay esa masividad, es decir, empezando por la misma altura, ya es complicado que usted pueda tener reunidos a varias personas que masivamente practiquen esta disciplina. Yo creo que tiene que ver mucho con la saltabilidad que ha desarrollado este muchacho. Espectacular. Si usted logra de alguna manera tener una buena coordinación, dominar bien la técnica y teniendo esa saltabilidad, ¿cómo no? Así me recuerda mucho a Henry Bell, el santiaguero que estuvo en las selecciones cubanas a inicios de este siglo XXI. Lo recuerdo sobre todo destacándose mucho en 2005 en aquella Liga Mundial que Cuba consiguió el bronce. Y bueno, para completar el partido, porque se nos termina el tiempo, el tema está precisamente en esa cara, que en tercer y cuarto sale a reducir el talento. Yo creo que también hay que darle un punto muy positivo al entrenador Jesús Cruz, Alejandro. Supo hacer variaciones. Variaciones y sobre todo el discurso que daba en cada parada técnica, ya sean las habituales de 8 o 16 o las que él solicitaba. Como le decía, por ejemplo, Alejandro, sácale al uno de Estados Unidos que está recibiendo mal, saquen entre las zonas 5 o 6, traten de hacer movimientos de buscar las manos, es decir, explicaciones, que es lo que necesitan estos jugadores. Explicaciones directas concretas de qué es lo que tienen que hacer. Que no es lo que hemos visto, usted sabe, en nuestra selección mayor. Y entonces, a ver, hay una realidad. El jugador cuando ya está en la selección mayor se supone
que hay ciertas y determinadas cosas que el entrenador no tenga que decirles, que ya las conozca, Claro. porque ha alcanzado una maestría deportiva. Estos son muchachos todavía. Claro, por aprender un largo camino. Pero es real que a veces se te queda un vacío en Exacto. cuanto a lo que se le puede transmitir al jugador. Ahora, ¿qué pasa? Para cerrar el quinto set, lo que comentabas, esos momentos donde todavía estas figuras y sobre todo piezas que llevaban más de un año sin jugar, que yo creo que incluso hoy hubo cierta presión porque fue sin ser las ligas mundiales donde se respetaba la ciudad deportiva, Claro. pero fue la mejor concurrencia. Y Yo eso creo que el partido empezó mucho más tarde. Es Mucho decir, más. lleva su crítica también en el sentido No, la organización no ha estado bien en ese de sentido. que no estuvo bien. No estaba bien en ese sentido, pero yo creo que hasta cierto punto, aunque los jóvenes puedan decirte que no y los puedas entrevistar y te digan, no están así, yo creo que hubo cierta presión porque, repito, ellos no están adaptados, incluso en las entrevistas previas que colocaban aquí mismo al noveno inning de Carlos Alberto González, ellos decían, no, estamos adaptándonos al ambiente de la ciudad deportiva. Pero si perdieron el primer set contra Haití, Exacto. eso es una muestra clara que es un equipo que no estaba acostumbrado a jugar con público, a Ni a jugar en una ni- competencia. Ni de competencia, ni siquiera jugar, ver la ciudad deportiva como un escenario competitivo. No estaban adaptados. De todas maneras, bueno, aquí la lamentable noticia es que no se llega al campeonato del mundo. Por cierto, Claro. cuarta vez en este siglo XXI que no se llega. Y bueno, digo lamentable porque es el punto culminante para esta generación que ya no tendrá, en la mayoría de ellos, otra oportunidad para un sub-21. Es decir, ya tendrán que esperar al campeonato del mundo sub-23. Ahora, sin justificar tampoco, Sí, claro, no, para nada. Cuba perdió con dos equipos norteños, donde hay muchísima masividad también, es decir, tienen una cantera inagotable también Correcto. de talento para sacar, es decir, contra Canadá, contra Estados Unidos. Y que eran los dos grandes favoritos. ¿Qué fue, además de, ya me mencionabas a Camino, mencionabas a González, Alejandro González, que fue Sí. también el que llevó el peso ofensivo del equipo, no en este partido, pero sí durante toda la competencia? ¿Qué te llamó más la atención? Es decir, el somatotipo también de los jugadores. Sí. Entre las cosas que te llamó más la atención de este conjunto y que le puedas ver a futuro. Yo creo que trabajar más con los centrales. Contreras, uno de los centrales, me parece que es un atacador que hoy, por ejemplo, mostró que cuando hay un buen recibo y apuestes por el atacar con él, tiene herramientas para, si bien no siempre potente, pero con mucha colocación, darte puntos. Es decir, ir casi al seguro. No estoy comparando ni de lejos con Robert Ram ni Simón, pero es un atacador central que hoy me mostró que se puede contar con él. Y quizás el punto menos fuerte de Alejandro vuelve a ser el pase. Hoy hubo que cambiar a Iglesias, que es el titular, por McIntosh, que terminó el partido, quizás no lo hizo de manera brillante, tampoco es que estuvo tan mal, pero repito, vuelve a hacer el pase porque pones a uno, que lo quitas porque no funciona, pones al otro, y en un mismo partido cuando tienes que cambiar tantas veces al pasador es porque no funciona, porque no le está llegando bien, entendiéndose bien con sus atacadores ni los auxiliares y el opuesto, y sobre todo, porque volvemos al mismo punto, se le da pocas bolas a los centrales. Tenemos dos centrales, uno de 2.10 y uno de 2.13, y los otros dos también por encima de 2 metros. Claro. Y no se aprovecharon, o no se aprovechó el ataque central en este torneo panamericano. Sí, es una de las debilidades que tiene Sí. Cuba. Se sabe que el pasador, al igual que pasa con, por ejemplo, la receptoría en Sí, el sí, béisbol, demora. son de las posiciones que más demoran en desarrollarse. Pero nos vemos, con respecto al mundo, en muchas ocasiones por debajo en este tipo de... No, uno mira el pasador de Estados Unidos, por ejemplo, o al pasador de México, lo conversaba con el colega Antonio Sevilla, y me decía, observa al pasador de México, y es real. Hoy en el partido, que por cierto, México dio la sorpresa Dio eliminando la a sorpresa Canadá. eliminando a Canadá. Eliminando a Canadá, México con un pasador que para esta categoría, muy maduro, un espectacular pasador, porque México ni es el equipo de la gran talla y quizás de tampoco de tanta potencia en el ataque, y sin embargo, con este gran pasador, más las herramientas, sobre todo muy buena recepción, lograron eliminar a Canadá. Así que yo creo que a trabajar con esta generación, que lo más importante para ellos, como hay un muy buen equipo armado de Cuba en la primera categoría, no hay que violentarlos. Como ha pasado hay que con otras, apurarlos. exacto, no hay que apurarlos. Como ha pasado con otras generaciones, yo creo que con esta se puede trabajar con tiempo y bueno, poco a poco las principales figuras se podrán sumar más adelante al equipo nacional. Bueno, esperemos que si es el deporte del voleibol, una cantera inagotable de eso sí, talento. eso sí. Eso está demostrado. Lógicamente, cada vez es más difícil ganar en la arena internacional, más teniendo en cuenta que hay en el área rivales de muchísimo nivel, pero si se trabaja con esta generación, teniendo en cuenta que ya tenemos de nuestro lado ese tremendo somatotipo que ayuda mucho en un deporte como tú mencionabas, que la altura es indispensable, pues yo creo que sí que pueden llegar, como no, los resultados hay que seguir en el camino correcto. Eso Así sí. mismo es. Muchísimas gracias, Arián. A ti, Alejandro, buen fin de semana. Igualmente para ti, que disfrutes este fin de semana. Lo haremos seguramente también viendo deportes. Seguro y trabajando.
Así mismo es. Muchísimas gracias, Adrián, por compartir junto a nosotros. Vamos a continuar nosotros en el 9º inning de los deportes aquí en el Canal del Caribe. Precisamente tenemos informaciones del panorama foráneo, pero después de la pausa. Para la prevención del cáncer. Un modo importante de afrontar la lucha contra el cáncer consiste en modificar la alimentación. Las dietas ricas en frutas y hortalizas pueden tener un efecto protector significante. Una actividad física regular y el mantenimiento de un peso corporal saludable reducirán considerablemente el riesgo de contraer esta enfermedad. La prevención constituye la estrategia a largo plazo más eficaz para el control del cáncer. Tony Guerra en la caja de bateo. En 2-2, el envío, saca un elevado hacia la zona del derecho, va hacia atrás el camarero, abre los brazos, el jardinero derecho y los gallos están en semifinales en 2 soberbios juegos de pelota. Llegan al séptimo frente a un Pinar del Río que otra vez fue grande, pero le debían esto a su gente, a su público. Explota el huelga.